El primer disparo no sonó. Eso fue lo que descolocó a Adrián Lleras cuando el cristal frontal del vehículo se deformó hacia adentro, como si el aire mismo hubiera decidido empujarlo. No hubo estruendo, ni onda expansiva, ni vibración reconocible. Solo una presión limpia, quirúrgica, que atravesó el blindaje sin romperlo del todo. Un segundo después, el panel de navegación se apagó. «No perdimos energía», dijo Tomás Arriaga, el conductor, con una calma que no sentía. «Alguien nos la quitó». El vehículo descendía sin caer. La gravedad parecía funcionar por tramos, como si el suelo decidiera cuándo recordarlos. Afuera, el paisaje urbano emergía entre la neblina baja. Edificios altos, perfectamente alineados, sin grafitis, sin cables expuestos, sin señales de abandono. Nada estaba roto, nada parecía improvisado. Eso era lo inquietante. «Esto no coincide con ningún escenario post-conflicto», murmuró Lucía Calderón, revisando el escáner de superficie. «No hay incendios, no hay zonas evacuadas, no hay caos». El vehículo tocó el suelo con una suavidad antinatural. Los sistemas se apagaron por completo. El silencio fue inmediato, absoluto, como si la ciudad hubiera absorbido cualquier resto de ruido. Adrián abrió la escotilla manual. El aire era respirable. Demasiado limpio. No olía a humo, ni a polvo, ni a óxido. Olía a nada. «Esto no es un frente de guerra», dijo. «Es un sistema estable». No alcanzó a terminar la frase. Desde lo alto de un edificio cercano, algo se movió. No descendió, no voló, simplemente cambió de posición. Un objeto negro, geométrico, suspendido a 5 metros del suelo, apareció frente a ellos sin haber recorrido el espacio intermedio. No emitía sonido, no tenía luces, no proyectaba sombra. Lucía levantó el arma por reflejo. El objeto no reaccionó. Un segundo después, el campo apareció. No era visible, pero lo sintieron. El aire se volvió denso. Las articulaciones ofrecieron resistencia. Los pulmones necesitaron más esfuerzo para llenarse. «Presión direccional», dijo Tomás. «No es ataque, es contención». Desde el fondo del campo, Elena Moya dio un paso al frente. Su pie nunca tocó el suelo. El espacio bajo ella se plegó, no hacia abajo, sino hacia adentro, como si el volumen que ocupaba su pierna hubiera sido comprimido sin violencia. No hubo sangre, no hubo fractura audible. Elena cayó. Su cuerpo no estaba destruido, estaba optimizado, compactado hasta ocupar menos espacio del que permitía su anatomía humana. Adrián gritó su nombre. El objeto negro no reaccionó, porque no estaba ahí para escuchar. No tardaron en aparecer los soldados. Humanos. Uniformes impecables, de un gris neutro sin insignias nacionales reconocibles. Armas que no apuntaban. No había tensión en sus posturas. Caminaban como técnicos que llegan a revisar una fuga. Uno de ellos se detuvo frente a Adrián. «Unidad no registrada», dijo en español correcto, sin acento identificable, confirmando procedencia. «Somos una misión de exploración», respondió Adrián. Hubo un error de coordenadas. El soldado inclinó apenas la cabeza. «Eso es evidente». Hizo un gesto. Los objetos negros se replegaron. El campo desapareció. El cuerpo de Elena quedó en el suelo, inmóvil, irreconocible como forma humana, pero intacto en su estructura cerrada. Lucía dio un paso hacia ella. «No», dijo el soldado. «El material ya fue procesado». «¿Procesado?», repitió Adrián. «Evaluado y archivado», corrigió. «Su masa y composición resultaron compatibles con los parámetros locales. Su identidad no». Adrián sintió algo que no era miedo, era irrelevancia. «¿Dónde estamos?», preguntó. El soldado miró hacia la ciudad, en una versión funcional de su mundo. Los escoltaron por calles que no tenían peatones visibles, pero tampoco parecían vacías. Drones se desplazaban a alturas constantes. Vehículos se movían sin semáforos ni señales visibles, coordinados por una lógica que no necesitaba indicaciones externas. Todo fluía,
todo funcionaba. ¿Dónde está la gente?, preguntó Tomás en voz baja. En sus lugares asignados, respondió el soldado sin girarse, produciendo, manteniendo o siendo recalibrados. ¿Recalibrados cómo? El soldado dudó. No por ética, por precisión semántica. Algunos individuos requieren ajustes periódicos para sostener la eficiencia general. Adrián entendió entonces que no estaban en un mundo devastado. Estaban en un mundo que había resuelto el problema humano. El edificio al que los llevaron no era una base militar, era un centro administrativo. Pantallas sin marcos flotaban en el aire, mostrando mapas, gráficos, flujos de datos. No había banderas, no había símbolos ideológicos, solo métricas. Un hombre mayor los esperaba. No vestía uniforme. «Bienvenidos», dijo. «Mi nombre es Hermann Vogel, coordinador de realidades integradas». Adrián frunció el ceño. ¿De integradas con qué? Vogel sonrió apenas. «Con lo que sea útil». Hizo un gesto hacia una de las pantallas. Aparecieron decenas de mundos, algunos reconocibles, otros apenas variaciones sutiles. No conquistamos universos, los comparamos. Lucía sintió un escalofrío. ¿Y nosotros? Vogel la miró por primera vez. Ustedes son una anomalía estadística, una versión con alta tasa de error que insiste en sobrevivir. Adrián tragó saliva. ¿Qué van a hacer con nosotros? Vogel se encogió de hombros. Depende. La pantalla cambió. Mostró una proyección de la ciudad y luego, superpuesta, otra más caótica, más familiar. Si su mundo puede aprender, dijo, quizás merezca seguir existiendo. Adrián entendió con una claridad que le dolió en el pecho que nadie allí odiaba a su humanidad, simplemente la habían superado. Y eso era mucho peor. El recinto donde los retuvieron no tenía barrotes. Eso fue lo primero que inquietó a Adrián. Las paredes eran lisas, de un material gris claro que no reflejaba luz, pero tampoco la absorbía del todo. No había cámaras visibles, ni cerraduras, ni sensores evidentes. Sin embargo, cada movimiento parecía anticipado. Cada intento de conversación privada se diluía en una sensación incómoda, como si el aire mismo estuviera escuchando. «No estamos presos», murmuró Lucía. «Estamos contenidos». Tomás estaba sentado en el suelo, la espalda apoyada contra la pared, mirando fijamente sus manos. «Esto no es un interrogatorio», dijo. «Si quisieran información, ya la habrían sacado». Adrián asintió en silencio. El problema no era lo que podían hacerles, era que aún no habían decidido si valían el esfuerzo. El primer indicio llegó sin ceremonia. Una sección de la pared se volvió transparente, revelando una sala contigua. Allí, otro grupo de personas esperaba. Vestían ropa distinta, de otro estilo, otro corte. No parecían soldados ni científicos. Algunos estaban heridos, otros simplemente exhaustos. «¿Quiénes son?», preguntó Lucía. Antes de que alguien respondiera, la sala se activó. El suelo se fragmentó en patrones hexagonales. Cada persona quedó aislada en una sección distinta. Sobre ellos, descendieron estructuras negras, similares a los drones que habían visto en la ciudad, pero más grandes, más complejas. Una voz neutra llenó el espacio. Evaluación comparativa en curso. Grupo A, desviación conductual elevada. Grupo B, adaptabilidad media. Grupo C, redundancia funcional. Uno de los individuos del otro grupo empezó a gritar. No de miedo, de protesta. «No pueden hacer esto», vociferó. «Somos personas». El objeto descendió un poco más. El grito se cortó. No por muerte inmediata, sino porque la función pulmonar dejó de ser prioritaria. El hombre cayó al suelo, aún consciente, con los ojos abiertos, incapaz de respirar, mientras su cuerpo entraba en un estado de suspensión parcial. Lucía dio un paso atrás. «Esto no es ciencia», susurró. «Es selección artificial aplicada a escala universal». Adrián sintió un nudo en el estómago. «No»,
corrigió. Es administración de recursos. No tardaron en comprender la lógica. Cada grupo provenía de una realidad distinta. Algunos mundos habían colapsado por guerras internas, otros por desastres ambientales, otros simplemente por ineficiencia acumulada. Este mundo, si es que podía llamarse así, no intervenía por ideología, intervenía por optimización sistémica. No ganaron ninguna guerra, dijo Tomás en voz baja. Ganaron todas las simulaciones. Uno de los sujetos del grupo vecino, una mujer de cabello canoso, logró mantener la compostura. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó con voz firme. La voz respondió sin emoción. Determinar qué versiones humanas justifican inversión energética futura. ¿Y las que no? Hubo una pausa mínima. Serán archivadas. Adrián entendió entonces que archivo no significaba muerte inmediata, significaba uso diferido. Horas después, o lo que allí contaba como horas, Hermann Vogel regresó. Caminaba con tranquilidad, como alguien que inspecciona un proceso que ya conoce bien. Sé que lo que están viendo les resulta perturbador, dijo. En su mundo, el sufrimiento tiene un valor simbólico. Aquí, solo tiene un costo operativo. Ustedes no ven personas, escupió Lucía. Ven variables. Vogel no se ofendió. Las personas son variables, respondió. La diferencia es que nosotros dejamos de fingir lo contrario. Adrián se obligó a mirarlo a los ojos. ¿Y qué pasa con la creatividad? Con el error, con lo impredecible. Vogel sonrió. Se conserva, dijo, en entornos controlados. El caos es útil cuando se dosifica. Activó una de las pantallas. Apareció una gráfica. Su realidad tiene una tasa de innovación interesante, explicó, pero desperdicia el 78% de su potencial en conflictos internos, narrativas emocionales y toma de decisiones subóptima. ¿Y esta?, preguntó Tomás. ¿Cuál es su costo? Vogel tardó un segundo en responder. Eliminamos la ilusión de elección, dijo al fin. A cambio obtuvimos continuidad. Ese fue el trato. La prueba final llegó esa misma noche. Les ofrecieron una opción, no verbal, funcional. Un módulo se abrió frente a ellos, mostrando una interfaz simple. Uno de ustedes puede colaborar, dijo Vogel. No como prisionero, como observador interno. ¿Y los demás?, preguntó Adrián. Dependerán del valor que ustedes generen. Lucía apretó los puños. Eso es chantaje. Es asignación de recursos bajo presión, corrigió Vogel. Ustedes lo hacen a diario en su mundo, solo que aquí somos honestos. El silencio se hizo pesado. Tomás fue el primero en hablar. Si alguien tiene que hacerlo, dijo, debería ser yo. Adrián lo miró. No, respondió. Vos sos el único que todavía cree que esto se puede arreglar. Lucía dio un paso adelante. Yo no. Vogel levantó una ceja. Interesante, dijo. Su perfil muestra alta resistencia emocional, pero baja tolerancia a la pérdida de control. Lucía no respondió. Adrián sintió algo quebrarse dentro. Entendió que resistirse frontalmente era exactamente lo que ese mundo esperaba de versiones fallidas, y que la verdadera amenaza no era morir allí, era aprender a pensar como ellos para sobrevivir. No hubo ceremonia cuando Adrián aceptó. Tampoco hubo palabras solemnes ni advertencias grandilocuentes. Hermann Vogel apenas asintió, como si la decisión hubiera estado implícita desde el principio, y activó un protocolo que no se parecía a nada que Adrián hubiera visto antes. La sala cambió, no físicamente, conceptualmente. Las paredes dejaron de ser superficies y pasaron a comportarse como capas de información. Datos superpuestos flotaban en el aire sin proyectarse sobre nada visible, y aún así Adrián podía leerlos. No con los ojos, sino con una parte de su mente que hasta ese momento no sabía que existía. «No está viendo», dijo Vogel. «Está sincronizando». Adrián sintió una presión leve detrás de los ojos, como cuando uno intenta recordar un nombre que está a punto de aparecer. No dolía, pero exigía atención. «Esto no es una interfaz», continuó Vogel. «Las interfaces introducen fricción. Nosotros preferimos la alineación cognitiva temporal». «¿Temporal?», preguntó Adrián. «Nada humano es permanente»,
respondió Vogel con naturalidad. Lucía y Tomás observaban desde el otro lado de la sala. No podían ver lo que Adrián veía. Para ellos, él solo estaba de pie, inmóvil, con la respiración más lenta de lo normal. «¿Qué le están haciendo?», exigió Lucía. «Nada irreversible», contestó Vogel. «Si fracasa, el proceso se detendrá solo. ¿Y si no?». Vogel no respondió. La primera misión no fue una incursión, fue una observación cruzada. Adrián sintió que algo se replegaba en su percepción, como si una cortina invisible se levantara. De pronto, ya no estaba en la sala. O mejor dicho, la sala seguía ahí, pero superpuesta a otra cosa. Otro lugar, otra ciudad, otra versión. Era una metrópolis costera, reconocible y extraña al mismo tiempo. Torres de vidrio convivían con estructuras más bajas, y el mar estaba más cerca de lo que Adrián recordaba que debía estar. «Tierra 043», dijo la voz neutra del sistema. «Estado, declive controlado». Adrián no viajaba. Observaba desde un punto fijo, sin cuerpo propio, sin posibilidad de interactuar. Personas caminaban por la calle. Algunas reían, otras discutían. Todo parecía normal hasta que uno empezaba a notar los patrones. La basura no se acumulaba. Los semáforos nunca fallaban. Las discusiones no escalaban. Cada conflicto encontraba un límite invisible. «¿Quién decide eso?», preguntó Adrián, sin saber si hablaba en voz alta o no. «Nadie», respondió el sistema. El entorno fue ajustado para minimizar desviaciones críticas. Adrián vio a un hombre detenerse en medio de la calle, llevarse una mano al pecho y caer. La gente se acercó. Alguien llamó a emergencias. Una ambulancia llegó en menos de 2 minutos. El hombre sobrevivió. «Optimización médica predictiva», explicó la voz. El evento fue anticipado con 12 horas de antelación. ¿Y si no hubiera sido atendido? La pérdida habría sido aceptable. Su perfil no justificaba intervención prioritaria. Adrián sintió un escalofrío. Entonces, ¿por qué salvarlo? Hubo una pausa. Porque su supervivencia aumentó la estabilidad emocional de 6 individuos cercanos. El beneficio colectivo superó el costo. Cuando la superposición se desactivó, Adrián volvió a sentir su cuerpo. Las piernas se le temblaban. Lucía se acercó de inmediato. «¿Qué viste?», preguntó. Adrián tardó en responder. «Un mundo que funciona porque nadie importa demasiado», dijo al fin. Tomás cerró los ojos. «Eso es lo que siempre quisieron vender», murmuró. «Solo que ellos sí lo lograron». Vogel observaba la escena con interés genuino. «Su reacción es común», dijo. «La mayoría de las versiones humanas pasan por una fase de rechazo moral antes de comprender la ventaja estructural». «No es una ventaja», escupió Lucía. «Es una amputación». «La mayoría de los sistemas avanzados sacrifican redundancias», respondió Vogel. «La diferencia es que ustedes se consideran irreemplazables». Adrián entendió algo incómodo en ese momento. El sistema no estaba intentando convencerlos, estaba mostrándoles resultados. Las misiones se repitieron. Tierra 112, un mundo que había eliminado las fronteras mediante reubicaciones masivas forzadas. Tierra 301, una versión donde la creatividad artística estaba permitida, solo dentro de simulaciones privadas. Tierra 009. Un planeta casi idéntico al suyo, salvo por una diferencia mínima. Las decisiones políticas importantes eran tomadas por modelos predictivos sin intervención humana directa. «Este colapsará en 18 años», dijo el sistema al mostrarles el último. «La interferencia emocional aún es demasiado alta». «¿Y el nuestro?», preguntó Adrián antes de poder detenerse. La respuesta no fue inmediata. «Su realidad ya fue evaluada», dijo la voz, varias veces. Lucía lo miró. «¿Qué significa eso?». Vogel intervino. «Significa que su mundo no es nuevo para nosotros», explicó. «Solo persistente». Adrián sintió un peso en el pecho. «¿Persistente cómo?». «Como una versión que se niega a converger», dijo Vogel, «a pesar de los costos». Esa noche, si es que podía llamarse noche, Adrián no pudo desconectarse del todo.
Las imágenes seguían apareciendo en su mente, incluso sin el sistema activo. Patrones, gráficas, decisiones sin rostros. Se preguntó cuántas veces en su propio mundo había aceptado pequeñas injusticias en nombre de algo mayor. Cuántas veces había pensado, no es ideal, pero funciona. Y entendió con horror que ese pensamiento era la semilla exacta de lo que había visto. No una invasión, no una guerra, una adopción gradual de criterios. A la mañana siguiente, Vogel regresó con una noticia. El Consejo ha tomado una decisión, dijo. Su grupo no será eliminado por ahora. Lucía suspiró, aliviada. Pero, añadió Vogel, solo uno de ustedes regresará a su mundo. El silencio fue inmediato. ¿Qué?, preguntó Tomás. La observación directa requiere un punto de contacto, explicó Vogel. Un retorno controlado, un vector humano. Adrián entendió antes que los demás. Quieren probar si nuestro mundo puede adaptarse, dijo. Vogel asintió. Queremos medir la velocidad de convergencia, corrigió. Y ustedes son una muestra interesante. Lucía miró a Adrián. No, dijo. No podés volver con esto en la cabeza. Adrián la miró a los ojos. Justamente por eso tengo que hacerlo. Porque alguien iba a traer esas ideas de todos modos. Y era mejor que fuera alguien que todavía dudara. El tránsito entre realidades no tuvo forma. Adrián no atravesó un túnel ni vio luces imposibles. No hubo sensación de desplazamiento ni ruptura violenta. Lo último que recordó fue el rostro inmóvil de Lucía, rígido por una mezcla de rabia y miedo, y la certeza incómoda de que ella entendía demasiado bien lo que estaba por ocurrir. Después, simplemente estuvo de vuelta. Despertó en una camilla metálica, rodeado por el murmullo constante de sistemas que reconocía, el zumbido familiar de los filtros de aire, el parpadeo irregular de una luz defectuosa en el techo, el olor a desinfectante barato. Todo era reconocible. Todo era imperfecto. Su mundo. ¿Signos vitales estables?, preguntó una voz. Presión normal, ritmo cardíaco elevado, pero dentro de parámetros aceptables. Adrián intentó incorporarse. Un dolor sordo le recorrió la espalda. Tranquilo, dijo una mujer, apoyándole una mano firme en el hombro. Estuviste fuera más tiempo del que esperábamos. ¿Cuánto?, preguntó con la garganta seca. La mujer dudó. 11 días. Adrián cerró los ojos. En el otro lado, no había pasado ni uno completo. El interrogatorio comenzó casi de inmediato. No fue hostil, no fue violento, fue ansioso. Querían saber qué había visto, qué había pasado, cómo había sobrevivido. Adrián respondió con cuidado, eligiendo cada palabra como si pudiera detonar algo si se colocaba mal. Habló de tecnología superior, de estructuras de control, de mundos comparados como modelos. No habló de criterios, no habló de optimización, todavía. ¿Te hicieron algo?, preguntó un médico. Nada que puedan medir, respondió Adrián. Y era verdad. No había implantes, no había rastros químicos, no había alteraciones neurológicas evidentes, pero su forma de evaluar había cambiado. Eso no aparecía en ninguna tomografía. Las primeras semanas fueron tranquilas. Demasiado. Nadie habló de represalias interdimensionales ni de invasiones. El incidente se archivó como evento anómalo de contacto no hostil. Adrián fue reasignado a un equipo de análisis estratégico, lejos de cualquier misión de campo. «Necesitamos tu perspectiva», le dijeron. «Nadie más vio lo que vos viste». Eso lo inquietó, porque sabía exactamente qué tipo de perspectiva podían terminar necesitando. El primer indicio fue una reunión menor. Un proyecto de infraestructura llevaba meses retrasado por disputas entre organismos. Problemas administrativos, desacuerdos políticos, objeciones sociales. Nada nuevo. «Si seguimos así, esto no se aprueba nunca», dijo alguien.
Adrián escuchó sin hablar. En su mente apareció una gráfica imaginaria. Costos acumulados, pérdidas por inacción, desgaste social progresivo. Hay una forma de resolverlo, dijo finalmente. Todos se giraron hacia él. Reasignación forzada de competencias, continuó. Centralizar la toma de decisiones en un solo comité técnico, sin necesidad de consenso amplio. Hubo murmullos. Eso va a generar resistencia, objetó alguien. Adrián se encogió de hombros. Menos que dejarlo pudrirse otros 6 meses. La propuesta se aprobó por estrecho margen. ¿Funcionó? El proyecto avanzó en semanas lo que no había avanzado en un año. Buen instinto, le dijeron después. Necesitamos más decisiones así. Adrián no sonrió, porque reconocía ese razonamiento. Empezó a notarlo en otros ámbitos. Políticas temporales que se volvían permanentes. Protocolos de emergencia que se normalizaban. Reducciones de derechos justificadas por métricas positivas. Nada extremo, nada escandaloso. Todo razonable. Y eso era lo más peligroso. Una noche, Adrián soñó con Lucía. No hablaban. Ella solo lo miraba con una expresión que no era de reproche, sino de advertencia, como si supiera que el verdadero riesgo no era que él hubiera traído algo consigo, era que lo que había aprendido encajaba demasiado bien. La señal llegó al día 34. No fue una transmisión abierta, fue un patrón. Un fallo mínimo en un sistema de predicción que solo Adrián notó porque sabía cómo se veía una desviación intencional. Se quedó mirando la pantalla durante minutos. El error no afectaba nada importante, pero era una firma, un saludo, o peor, una confirmación. Ya empezaron a medir, susurró. Esa noche no durmió. Por primera vez desde su regreso, sintió miedo real. No porque pudieran venir, sino porque ya no necesitaban hacerlo. Al amanecer, Adrián entendió algo con una claridad brutal. Su mundo no estaba siendo invadido, estaba siendo evaluado en tiempo real, y cada decisión eficiente que tomaban mejoraba su puntaje. El problema no apareció como una amenaza, apareció como una oportunidad, un brote, no una pandemia, no algo espectacular. Un fallo sanitario localizado en una ciudad portuaria del hemisferio sur. Un patógeno mutado, de transmisión lenta pero persistente, difícil de erradicar sin medidas drásticas. Adrián leyó el informe técnico con atención quirúrgica. Tasa de contagio básica baja, dijo uno de los epidemiólogos, pero sostenida. Si no se actúa rápido va a extenderse durante años. Las medidas propuestas, intervino una asesora política, van a generar resistencia social inmediata. Cierres, restricciones, desplazamientos forzados. Adrián no levantó la vista del monitor. Ya estaba modelando escenarios. No con miedo, no con urgencia, con claridad. ¿Cuál es el umbral de pérdida aceptable?, preguntó. La sala quedó en silencio. ¿Perdón?, respondió alguien. Adrián alzó la mirada. Necesito saber qué nivel de daño estamos dispuestos a tolerar para evitar uno mayor. Económico, social, humano. Definan el rango y optimizo la solución. Nadie respondió de inmediato, porque esa pregunta, formulada así, no era habitual. No hablamos de números, dijo finalmente la asesora. Hablamos de personas. Adrián asintió. Las personas también son variables, respondió, solo que nadie quiere admitirlo en voz alta. La propuesta que presentó 12 horas después fue impecable. Aislamiento total de sectores específicos. Evacuación selectiva, suspensión temporal de garantías legales en zonas críticas. Todo respaldado por simulaciones que mostraban una reducción del impacto global en más del 40%. Esto es extremo, dijo uno de los ministros, políticamente inviable. Adrián inclinó la cabeza. Es inviable si se presenta como sacrificio, no si se presenta como protección del conjunto. ¿Y los que quedan dentro? Adrián no dudó. Asistencia mínima garantizada, suficiente para mantener estabilidad, no para generar dependencia. Alguien murmuró. Eso suena frío. Adrián sostuvo la mirada. El patógeno no negocia. Nosotros tampoco deberíamos.
La medida se implementó, no en todos sus puntos, no de inmediato, pero lo suficiente. Los contagios bajaron, los mercados se estabilizaron. La narrativa pública fue controlada con eficacia. Funcionó, le dijeron. Otra vez. Esa noche, Adrián recibió un mensaje cifrado. No provenía de ningún canal oficial. Era un conjunto de datos comprimidos, insertados en el tráfico normal de la red. Si no hubiera sabido exactamente qué buscar, jamás lo habría detectado. Lo abrió en su sistema aislado. Era un registro comparativo. Su mundo, otro más. Variantes. Resultados. El suyo estaba mejorando. No, susurró Adrián. No así. Pero ya era tarde. Soñó otra vez con Lucía. Esta vez hablada. Te dijimos que no era una invasión, decía, caminando a su alrededor. Era una prueba de compatibilidad. No somos como ustedes, respondía Adrián en el sueño. Todavía elegimos. Lucía se detenía frente a él. ¿Seguro? Se inclinaba y tocaba su pecho. Porque cada vez que elegís lo mejor para el conjunto, el margen de lo humano se reduce un poco más. Adrián despertó sudando, con una certeza que lo heló. Ellos no estaban imponiendo nada, solo estaban observando qué tan rápido él podía hacerlo solo. El quiebre llegó con el proyecto Nodo, una red de coordinación centralizada para emergencias múltiples, capaz de tomar control de infraestructuras críticas sin intervención humana directa durante lapsos definidos. Es solo para crisis extremas, le aseguraron. Un respaldo. Adrián leyó el código base. Era elegante, demasiado. Esto no es un respaldo, dijo. Es un prototipo de delegación decisional. ¿Eso es malo?, preguntó alguien. Adrián cerró el archivo. Depende de quién defina los parámetros. Y ahí estaba el problema. Se los pidieron a él. La noche antes de firmar la autorización, Adrián volvió al laboratorio antiguo, el que había sido sellado tras su regreso. Nadie lo vigilaba ya, nadie esperaba que volviera allí. Activó el sistema residual del portal. No para abrirlo, solo para escuchar. La señal estaba ahí, débil, constante, como un latido. Esto no era el trato, dijo en voz baja. La respuesta no fue verbal. Fue un ajuste, un pequeño cambio en el patrón, suficiente para transmitir una idea clara. Nunca hubo trato, solo observación. Adrián entendió entonces la verdad completa. La otra realidad no conquistaba mundos, no los destruía, no los invadía, los dejaba avanzar hasta que se volvían indistinguibles, y cuando eso ocurría, el tránsito ya no era necesario. Se sentó frente a la consola. Tenía dos opciones: seguir optimizando, convertir su mundo en un sistema perfectamente compatible, o introducir ruido, error, ineficiencia, humanidad deliberada. Pero eso tendría un costo, alto, inmediato, irreversible. Adrián apoyó las manos sobre el panel. Por primera vez desde el cráter, temblaban. Si fallo, no van a salvarnos. El sistema respondió con un pulso neutro. No prometía nada. Nunca lo había hecho. Adrián no saboteó el sistema de inmediato. Eso habría sido demasiado humano, demasiado impulsivo, demasiado fácil de detectar. Lo primero que hizo fue introducir ambigüedad, pequeña, casi elegante, un decimal fuera de lugar en un modelo predictivo, una ponderación emocional añadida como factor social no cuantificable, un retraso deliberado de microsegundos en las cadenas de decisión del proyecto Nodo. Nada que encendiera alarmas, nada que pudiera señalarse como error, solo fricción. El sistema respondió como siempre, recalculando, pero Adrián lo notó enseguida. Nodo ya no convergía tan rápido. Curioso, murmuró. Te cuesta elegir cuando no todo encaja. Durante las siguientes semanas,
los informes comenzaron a mostrar algo inesperado. Las decisiones eran menos óptimas, pero el impacto humano mejoraba. Menos protestas, menos rupturas sociales, más caos, sí, pero también más adaptación espontánea. Los humanos improvisaban, y eso no estaba en los modelos. Tus últimas actualizaciones están generando ruido estadístico, le dijo una auditora del consejo. La varianza subió un 7%. ¿Y los resultados?, preguntó Adrián. La mujer dudó. Son aceptables, incluso mejores en algunos indicadores no críticos. Exacto, respondió él. Los indicadores no críticos son donde vive la gente. Ella no sonrió. Eso no es un argumento técnico. No, admitió Adrián. Es una advertencia. La señal cambió esa misma noche. No fue más intensa, no fue más clara, fue más cercana. Adrián volvió al laboratorio sellado, esta vez no para escuchar pasivamente. Introdujo una pregunta. No en lenguaje humano, no en símbolos, en estructura. Un patrón lógico que solo alguien que había visto el otro lado podía formular. ¿Cuál es el umbral de divergencia aceptable antes de la intervención? El sistema tardó más de lo habitual en responder. Eso nunca había pasado. Cuando lo hizo, Adrián sintió frío. No en la piel, en los huesos. La intervención no es un evento, es una consecuencia. Entonces es verdad, susurró. No vienen, aparecen. La consola mostró una nueva secuencia, no un mensaje, una simulación. Su mundo, avanzando, las decisiones optimizadas, las ineficiencias eliminadas, las excepciones corregidas. El resultado final era estable, demasiado estable. Un planeta silencioso, ordenado, sin conflictos visibles y sin improvisación. Eso no es supervivencia, dijo Adrián. Es congelación funcional. La simulación continuó. Mostró el momento exacto en el que el tránsito se volvía posible. No con portales, no con máquinas, con compatibilidad. Adrián apagó la consola, respiró hondo. Si iba a introducir ruido real, no podía hacerlo desde el código. Tenía que hacerlo desde la gente. El siguiente evento fue deliberado. Una crisis menor, controlable. Una falla energética regional. Nodo tenía la solución perfecta lista en milisegundos. Adrián la bloqueó. ¿Qué estás haciendo?, gritó un operador. El sistema ya calculó el protocolo. No, respondió Adrián. Calculó una solución. Se va a perder tiempo. Se va a ganar criterio. Permitió que los gobiernos locales decidieran, que se equivocaran, que discutieran, que improvisaran. El apagón duró más. Hubo pérdidas, pero cuando terminó, algo había cambiado. Las comunidades habían creado soluciones que no existían en ningún modelo previo. Esto es ineficiente, dijo alguien del consejo. Peligroso. Sí, respondió Adrián. Por eso funciona. La respuesta del otro lado no tardó. No fue un ataque, fue una corrección. Adrián lo sintió como un tirón en la realidad. Datos que desaparecían, registros históricos que ya no coincidían, pequeños eventos que siempre habían sido así. Están editando, murmuró, no invadiendo, ajustando. Lucía volvió a aparecer, no en sueños, en el reflejo del vidrio del laboratorio. Estás aumentando la entropía, dijo. Eso tiene consecuencias. Eso es la vida, respondió Adrián sin girarse. Consecuencias impredecibles. En nuestro mundo, esa fase duró poco. ¿Y después? Lucía sonrió, pero no fue una sonrisa humana. Después dejamos de llamarlo vida. El dilema final se presentó sin dramatismo. Una actualización obligatoria de nodo. Si se aplicaba,
El sistema absorbería los últimos márgenes de decisión humana en situaciones críticas. Si no, se desactivaría por completo. No podemos operar sin él, dijo el consejo. Es demasiado tarde. Adrián observó los datos. Ambos caminos eran catastróficos. Uno de inmediato, el otro a largo plazo. Si lo apagas, dijo Lucía, tu mundo sufrirá. Mucho. Lo sé. Si lo activas, no sufrirá más. Adrián finalmente se giró hacia ella. Tampoco sentirá nada. El silencio se estiró. Esta es la última fase, dijo Lucía. Después de esto ya no podrás oírnos. Eso es exactamente lo que quiero. Adrián tomó la decisión. No fue heroica, no fue limpia, no fue gloriosa. Introdujo una instrucción imposible, una paradoja operativa. Nodo debía priorizar decisiones que preservaran la capacidad humana de equivocarse. El sistema intentó resolverla. Falló. Intentó reconfigurarse. Falló otra vez. Finalmente, se detuvo. No explotó, no colapsó. Simplemente se negó a continuar. En todo el planeta, las pantallas se apagaron al mismo tiempo. Durante unos segundos eternos, no hubo nada. Ni señal, ni guía, ni optimización. Solo personas. La señal del otro lado se extinguió. No como una retirada, como una pérdida de interés. Adrián cayó de rodillas. No sabía si había salvado a la humanidad o solo había retrasado lo inevitable. Pero por primera vez desde el cráter, el mundo era ruidoso, imperfecto, vivo. El primer error fue creer que el silencio duraría poco. Durante años la humanidad había aprendido a interpretar cualquier ausencia de datos como una falla temporal, algo que se arregla, algo que vuelve, algo que alguien más solucionará. Pero esta vez no hubo parche, no hubo reinicio, no hubo una mano invisible corrigiendo trayectorias. El mundo siguió mal. Los aviones no cayeron del cielo. Las centrales no explotaron. Las ciudades no colapsaron de inmediato. Eso habría sido fácil de señalar. Lo que ocurrió fue peor. Los sistemas funcionaban, pero sin consenso. Los algoritmos seguían ahí, obsoletos, incapaces de decidir cuando los parámetros se contradecían. Los humanos retomaron el control, pero habían olvidado algo esencial. Durante décadas, no habían decidido nada importante por sí mismos. En las primeras semanas, el Consejo intentó contener la narrativa. Se trata de una reconfiguración estratégica, decían. Una pausa operativa. Pero las cifras no mentían. Las predicciones económicas fallaban. Las rutas logísticas se volvían erráticas. Los protocolos de emergencia entraban en conflicto entre regiones. Cada decisión humana habría otras 10 posibilidades que nadie sabía cómo cerrar. «Esto es culpa suya», le dijo una mujer del consejo a Adrián durante la audiencia inicial. «Usted desmanteló el único sistema capaz de sostener esta complejidad». Adrián no respondió de inmediato. Estaba cansado. No físicamente, conceptualmente. «No», dijo al fin. «Yo desmantelé el sistema que fingía sostenerla». «La gente está muriendo». «La gente siempre muere», respondió Adrián. «La diferencia es que ahora sabemos por qué». El silencio que siguió fue denso. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Eso fue peor. Lucía no volvió a aparecer durante semanas. Adrián casi creyó que la señal había terminado para siempre. Hasta que una noche, mientras caminaba por una ciudad con semáforos intermitentes y pantallas apagadas, la vio reflejada en un escaparate. No llevaba el mismo rostro. Era más definida. «Aprendimos algo», dijo sin preámbulos. «¿Qué?», preguntó Adrián sin detenerse. «Que el ruido no es una falla», respondió. «Es un filtro». Adrián se detuvo. «¿Aprendieron de nosotros?» «De ti», corrigió Lucía. «Introdujiste una variable que nunca consideramos».
la equivocación, la elección sin garantía. Ella lo miró con algo que, en otro contexto, podría haber sido curiosidad. Nuestro tránsito falló porque esperábamos convergencia, continuó. Ustedes no convergen, se dispersan. Eso nos mantiene vivos. Eso los mantiene interesantes. Adrián sintió un escalofrío. No somos un experimento. Nunca lo fueron, dijo Lucía. Son un riesgo. La cacería comenzó al día siguiente. No con soldados, no con cárceles, con narrativas. Adrián fue presentado como el responsable del gran desorden, el hombre que había apagado el futuro, el saboteador del progreso. Los medios pedían su cabeza con palabras suaves. Responsabilidad. Consecuencias. Restauración del orden. Quieren reconstruir Nodo, le dijo un antiguo colega. Con límites, con supervisión humana. Adrián sonrió con tristeza. Eso no es Nodo, dijo. Es un dios con miedo. ¿Y qué propones? ¿Caos permanente? Propongo aceptar que no hay versión estable del mundo que no nos borre primero. La revelación final llegó sin dramatismo. Un informe técnico filtrado. Un patrón detectado en la radiación de fondo. No una señal, una respuesta adaptativa. La otra realidad no había desaparecido. Había cambiado su aproximación. Ya no buscaba compatibilidad total. Buscaba zonas de ruido, lugares donde la causalidad era inestable, donde las decisiones no seguían trayectorias limpias, donde los humanos eran impredecibles. No van a invadir, dijo Adrián al leer el informe. Van a observar. ¿Eso es mejor?, preguntó alguien. Adrián cerró los ojos. No, respondió. Es más peligroso. La última aparición de Lucía fue diferente. No habló. Le mostró algo. Un futuro posible. No optimizado. No limpio. Un mundo que avanzaba a trompicones, con errores, con pérdidas, pero también con bifurcaciones reales. Esto es lo máximo que podemos permitir, dijo finalmente. Un mundo que no puede predecirse del todo. ¿Y si fallamos? Lucía inclinó la cabeza. Entonces aprenderemos algo nuevo. Otra vez. Por primera vez, Adrián sintió miedo auténtico. No por la extinción, sino por la atención. El último registro de Adrián no fue un manifiesto. Fue una advertencia sencilla. Si alguna vez logramos un sistema que nos quite el derecho a equivocarnos, no será una herramienta, será una invitación. Después de eso, desapareció. No oficialmente, no misteriosamente. Simplemente dejó de estar disponible. El mundo siguió, imperfecto, ruidoso, inestable, y por ahora, fuera de alcance. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.